dictadura, sino de algo mucho más peligroso. Mentirle al Senado de Estados Unidos sobre una invasión militar. En la sala SD 419 del Dirksen, cada palabra queda grabada y puede volverse prueba. El 28 de enero a las 10 de la mañana, el secretario de Estado Marco Rubio llegó al Capitolio para explicar la operación del 3 de enero. La incursión de los Marines en la República Bolivariana de Venezuela. Trasfondo real justificar un secuestro. No era una comparecencia cualquiera. En ese recinto es ilegal mentir, manipular o tergiversar información. Rubio habló bajo el paraguas del título 18 del Código de Estados Unidos. Cada embuste allí puede ser delito federal. Sin embargo, con su acostumbrada parsimonia, Mr. Rubio cruzó esa línea roja. El objetivo primordial era maquillar la invasión del 3 de enero, insistiendo en que no fue un acto de guerra. A partir de ahí fue hilando una cadena de verdades, entre comillas, que se desmoronan frente a los propios registros oficiales. Primero dio por sentada la mayor mentira política de su relato, que el presidente secuestrado Nicolás Maduro carece de legitimidad y que hay 50 países que no lo reconocen. Lo planteó como verdad absoluta, ignorando que en la ONU hay 193 estados y que la mayoría no se prestó a ese juego. Rubio omitió que muchos de esos 50 actuaron bajo presiones abiertas e indirectas de Washington, pero con esa cifra parcial quiso justificar que Estados Unidos puede realizar una operación de aplicación de la ley contra Maduro como si fuese un delincuente común en cualquier punto del planeta. Bajo ese relato, Washington se autoatribuye el papel de policía regional por encima del derecho internacional, autorizándose a apresar a quien se le antoje sin consentimiento del país soberano. El mensaje implícito de Rubio al Senado fue claro. Violamos normas, pero lo llamamos justicia. Esa narrativa es solo cínica. Es también peligrosa. Luego vino el segundo gran giro. La invasión no sería guerra, sino una rápida y eficaz operación policíaca con apoyo militar, subrayó, presumiendo que no hubo ni una baja estadounidense. Marines, blancos bombardeados, un presidente secuestrado, pero para Rubio no califica como acto bélico. Es una acrobacia jurídica al borde del ridículo. Un senador, apelando al sentido común, lo desnudó con una sola pregunta. Si fuerzas armadas extranjeras bombardearan Washington y secuestraran al presidente Trump, ¿no se consideraría un acto de guerra? La respuesta de Mr. Rubio se quedó en un balbuceo breve, incoherente, incapaz de sostener su propia fábula. Esa pregunta revela dos preocupaciones. Una moral, reconocer que Venezuela sufrió una agresión militar, no una simple operación policial. La otra, institucional. Cualquier aventura bélica externa debe ser aprobada por el Senado. Y en ese caso, como bien saben, en el Capitolio, eso nunca ocurrió. Allí empiezan los riesgos jurídicos para Rubio. Minimizar una invasión ante el órgano que debe autorizarla es más que una maniobra política. Puede ser obstrucción del Congreso bajo las mismas normas 18 USC 1505 y 1512 que se mencionan en ese contexto. En ese de 419 no se juega con la palabra impunemente. Pero Mr. Rubio siguió adelante. Reiteró el trillado libreto de que Maduro y su esposa son narcoterroristas, afirmando que han sido juzgados por la justicia estadounidense y atribuyéndole al líder chavista la jefatura del llamado Cártel de los Soles. El problema es que ahí se acumulan dos mentiras documentadas. Sí, hubo un proceso en un tribunal de Nueva York en el 2020, pero ese tribunal decidió cerrar el expediente por falta de pruebas. En el momento del secuestro, ni Maduro ni Siria estaban siendo juzgados en cortes estadounidenses. Decir lo contrario bajo juramento no es una exageración, es una falsedad directa.
La segunda mentira la dejó sin margen al propio Departamento de Justicia. El cártel de los soles no existe. La estructura que Rubio presentó como organismo criminal sólido ha sido desmentida por los documentos oficiales. Aún así, la mencionó ante el Senado como si fuera un hecho irrebatible, ignorando lo que su propio gobierno publicó. Por eso la pregunta se hace inevitable. ¿No leen los secretarios de Estado los comunicados del Departamento de Justicia? O peor, ¿los leen y deciden mentir igual, confiando en que la prensa afín y la inercia institucional taparán esas contradicciones? Ahí la imprudencia de Rubio roza el suicidio político. El canciller trumpista trató, además de mantener la ficción de un Trump pacificador, recordó que el jefe de la Casa Blanca presume de sus afanes pacifistas, que hasta le regalaron el Premio Nobel de la Paz y que su base MAGA no quiere aventuras militares en el exterior, pero los hechos en Caracas lo contradicen brutalmente. Para cuadrar el círculo, explicó que los únicos US Marines en Venezuela serían los custodios de la Embajada de Estados Unidos, pendiente de ser reabierta. Sin embargo, en el mismo hilo narrativo amenazó sin modales a la presidenta encargada venezolana, advirtiendo que si el fantasioso plan para llevar a Venezuela a la democracia no prospera, entonces sí, se reserva el derecho de invadir militarmente. No hay actas claras de lo que pensaron los senadores al escuchar esa guapería. Es razonable suponer que como mínimo esperan ser consultados antes de bombardear otro país soberano. Porque si Rubio les miente sobre lo que ya pasó, ¿por qué habrían de creerle cuando hable de lo que podría ocurrir mañana? La escena completa una vulgar puesta en escena de bajo presupuesto. En uno de sus pasajes más surrealistas, Rubio insistió en que el gobierno estadounidense controla al venezolano y que todo forma parte de un periodo de tránsito hacia una normalidad democrática o algo así. Un guión de ciencia ficción política. Esa premisa es por sí sola una falsedad monumental. El supuesto control sobre Caracas existe únicamente en el universo paralelo trumpista. En la realidad real, para usar la expresión del análisis, lo que sí existe es la violación de varias leyes internacionales y nacionales para apropiarse del tesoro petrolero venezolano. Aún así, Mr. Rubio esbozó cómo manejarían el dinero las exportaciones de petróleo venezolano. Habló de la venta del combustible sancionado, dejando claro que son ellos mismos quienes impusieron las sanciones. Y explicó con tranquilidad pasmosa cómo sortearían obstáculos creados por su propio gobierno. Entrando en una comedia de enredos, agregó que como ese petróleo está sancionado, se habilitó una cuenta en otro país para evadir el control de los sancionadores, es decir, de las autoridades estadounidenses. Rubio sin rubor admitió que Trump inventó un mecanismo para burlar las sanciones que el propio Trump instaló. En ese contexto, a Rubio bien podrían recordarle las palabras del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, cuando afirmó que el bloqueo criminal que nos promete endurecer multiplica el honor y la gloria de nuestro pueblo, contra el cual se estrellarán sus planes genocidas. Una advertencia directa al corazón mismo de la estrategia que él respalda. En tiempos de registros digitales, transcripciones integrales y filtraciones constantes, el testimonio de Mr. Rubio no se pierde en el aire. Sus palabras quedan allí, esperando. Si alguna institución decide tomarse